Aleluya. Pero ¿quién vive? Y a su nombre. Y dice su palabra aquí: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre. Aleluya. Ahí podemos experimentar la caída de este hombre. Y dice: y cuando todo lo hubo malgastado, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Aleluya. La hambre representa, aleluya, aleluya, ya cuando se agotan, aleluya, los placeres del pecado y viene una gran hambre. Podemos decir, cuando viene el dolor del pecado, cuando el hombre practica el pecado, llega a un punto que no aguanta el pecado, pero le da ansiedad de practicar más el pecado. Aleluya. Y dice la palabra que este hombre empezó a faltarle la comida. Y de ahí dice la palabra, aleluya. Dice la palabra aquí: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda que apacentara cerdos. Óigame bien. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. En este tiempo, amigo, yo quiero que tú le entiendas a Dios. A mí no me vas a entender, porque yo soy un hombre que yo estuve hundido en el pecado. Yo fui un hombre que fui sacado de la cantina. Yo fui un hombre que fui sacado del puente, para que tú puedas entender las grandes maravillas que Dios quiere hacer en tu vida. Dios quiere que atiendas la palabra. Eso representa, aleluya, el mundo te ofrece el camino, aleluya, del mundo. Seguía con muchos placeres. El camino del mundo se conduce por muchos placeres. Aleluya. El mundo te puede ayudar a caer en el hoyo, pero cuando estás hundido, el mundo no te va a sacar. Porque aquí dice que este hombre se ansiaba saciarse de las algarrobas de los cerdos, pero nadie le daba. Amén. Primeramente, cuando él se fue lejos, tuvo los beneficios. Se terminó todo por andar perdidamente practicando el pecado. Aleluya. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios ha dicho: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo los haré descansar. Pero ¿quién vive? Y a su nombre y su pueblo. El hijo malgasta todo en un país lejano, lejos de Dios. Amén. Solo póngase a reflejar el hombre. ¿Cuántos años tiene de andar lejos de Dios? Malgastando su tiempo, malgastando su dinero, malgastando tantas cosas. Pero ¿quién vive? Y a su nombre. Y tras perderlo todo, llega a una crisis, aleluya, y termina alimentando cerdos. Lo más bajo para un judío representa la triste consecuencia del pecado. Amén. Allí podemos ver que este hombre, mientras anduvo malgastando la herencia que el padre le dio, este hombre vivió gastando, quizás saciándose en muchos vicios, aleluya. Pero dice la palabra que cuando él malgastó todo, quedó en una crisis horrenda, que había una hambruna en el alma, que ni las algarrobas ni los cerdos podían saciar ese vacío, ni el dinero, ni los placeres de este mundo. Pero ¿quién vive? Y a su nombre. Eso es lo que le pasa al hombre. Amén. Ya cuando queda en una pared sin salida. Pero aquí vamos a seguir leyendo la palabra. Amén. Pero ¿quién vive? Y dice aquí: el pecado convence al hombre. Amén. De que mujeres estar lejos de la presencia de Dios y de su cuidado. Ahí podemos entender que el pecado causa ceguera. El pecado causa esclavitud. La esclavitud es que el hombre no entienda que necesita a Dios. Amén. La esclavitud es que el hombre no entienda que necesita la salvación de Dios. Amén.
Entonces ahí podemos ver la necesidad del hombre. ¿Por qué? Porque el pecado causa orgullo. El pecado causa ferocidad. El pecado causa injusticia. Amén. El pecado causa grandes cosas malas en el alma. De ahí el hombre se siente mejor estar afuera de Dios que estar con Dios. Pero ¿quién vive? Y sigue diciendo la palabra aquí. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Gracias a Dios porque este hombre entendió. Este hombre, cuando ya se sintió perdido, se acordó de sus padres. Así tiene que hacer el hombre. Cuando el hombre ya se sienta perdido, acuérdese que hay un Dios que lo puede salvar. Acuérdese, hay un Dios que salva. Acuérdese que Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario. Él pagó con muerte y derramó su sangre para poder pagar el precio de la salvación. Y el Señor en este tiempo, cada día, muestra su luz a cada hombre. Amén. Para que Él crea en Él y pueda escapar de la perdición. Dios siempre está mostrando su gracia. Con predicar el mensaje de vida a los hombres, Dios está mostrando su gracia. Es una luz que resplandece en cada lugar que llega la palabra de Dios. Porque puede ser que haya gente que aún no ha entendido, pero hay una palabra que le puede abrir la mente. Pero ¿quién vive? Y a su nombre. Vino una gran hambre. Después del placer temporal siempre viene un vacío. Amén. Ahí podemos ver. Yo fui una de las personas perdidas. Yo pasé todas las cosas. El mundo y el pecado prometen saciedad, aleluya, pero termina en una hambruna del alma que nada terrenal puede llenar. El pecado degrada al hombre, haciéndole olvidar que fue creado a la imagen de Dios. El pecado es un camino que se recorre acompañado del placer, pero ocurre la pérdida de la salvación y conduce a la condenación. Pero ¿quién vive? Y a su nombre, y su pueblo. Vamos a seguir leyendo la palabra, vamos a ir al 17. Y mire cómo dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí parezco de hambre. Amén. Yo me acuerdo en la vida pasada que yo tuve, yo me acordaba de Dios. Cuando yo ya estaba en lo último, que ya no aguantaba la drogadicción, cuando quedaba tirado debajo de los puentes, yo me acordaba de Dios. Y de repente miraba pasar un hombre vestido de blanco, como cristiano. Y yo decía: ¿cómo anda ese hombre? Y yo, ¿cómo ando? Amén. Porque la verdad que sin Dios en nuestras vidas estamos totalmente perdidos. Sin Dios en nuestras vidas andamos viviendo totalmente desordenados. Por eso es que Dios en estos tiempos dice la palabra que habiendo pasado por ignorancia por alto la ignorancia de los últimos tiempos, hoy manda a los hombres que se arrepientan en todos lugares, en el río, en Tegucigalpa, en Honduras, en España, en todos los países de esta tierra. Porque ahora no hay ignorantes, pero ¿quién vive? Y dice su palabra: pero este hombre entendió. Amén. Y dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré. Amén. Me levantaré e iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Amén. Este hombre se levantó y hizo un acto de arrepentimiento. Este hombre empezó a pensar en sí y sabía que el Padre lo iba a recibir. Amén. Así es Dios con los hombres. Dios siempre tiene las puertas abiertas de la salvación. Él siempre está esperando que haya un hombre arrepentido y que venga dispuesto a aceptarlo como su Salvador. Dios siempre está vigilando a todo aquel hombre que necesita la salvación para poder responder a su llamado y a su clamor. Aleluya. Pero el hombre tiene que decidir en su corazón
que necesita arrepentirse, que necesita una salud del pecado y la injusticia. Y dice la palabra el 19, ya no soy digno, y le diré, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Aleluya. Aquí podemos, ahí en el 17 y el 19 ya entramos cuando aquel hombre empieza a arrepentirse de lo que él había hecho. Amén. Aquí dice el tema, el arrepentimiento. El hijo vuelve en sí diciendo, regresaré, no como hijo, sino como pidiendo ser siervo. Este hombre reconoce su culpa contra el cielo y su padre. Pero ¿quién vive? Y a su nombre. Es importante que el hombre pueda entender esto. Amén. Es importante que el hombre entienda que es culpable de pecado. Y que el pecado trae grandes consecuencias. Y que el pecado es lo que le va a quitar la salvación. Es importante que el hombre entienda esto. Y que el hombre marque el mismo perfil de este hijo pródigo. Que después de que andaba ahí en la ruina, se acordó de su padre. Así tiene que acordarse el hombre de Dios. Que es la única esperanza para todo aquel que anda viviendo perdidamente en este mundo enfermo. Pero ¿quién vive? Y dice el 20. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Pero ¿quién vive? Y a su nombre. Dios es amor. Dios no le importa el pecado que tenga el hombre. Dios no le importa cómo el hombre haya andado viviendo en este mundo. Recuerde que aquí dice su palabra. Amén. Mire cómo dice. Y levantándose vino a su padre. Oh, aleluya. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Amén. Pero ¿quién vive? Así es de que, amigos, no importa si estás lejos de Dios, Él siempre tiene el poder y la autoridad y el amor para recogerte. Él siempre tiene ese amor para traerte. Él quiere darte un bienestar en tu vida. El plan de Dios es rescatar esa alma que anda vagabunda en el pecado. Aleluya. Recuerda lo que le pasó al rico. Este rico, dice la palabra, que hacía banquete con esplendidez y tenía un mendigo a la puerta, un mendigo que necesitaba comida, pero este rico, por su orgullo y su altivez, se sentía contaminado solo porque aquel hombre estaba cerca de él, y este hombre por su orgullo no le daba de comer. Pero dice su palabra que murió el mendigo, y también murió el rico y fue sepultado. Y dice la palabra que el rico alzó sus ojos en el Hades estando en tormento. Entramos al tema. El hombre tiene que entender que después de la muerte hay conciencia. El hombre tiene que entender que después de la muerte se va a recordar. Después de la muerte, si muere sin Cristo, se va a recordar de todo lo que hacía en este mundo y se va a arrepentir de no haberse arrepentido. Por eso es que Dios en estos tiempos está dando el mensaje, el consejo, para que el hombre entienda. Porque lo que Dios quiere es rescatar al hombre. Lo que Dios quiere es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y puedan ser salvos. Aleluya. Irremediablemente este hombre, cuando hacía su banquete, se llenaban grandes bares de a ver cuántas personas, quizás de 100 o 500 de personas. Con su dinero él las invitaba. Pero cuando este hombre llega allá a donde dice su palabra, y lo primero que vio fue en el seno de Abraham a Lázaro. Aleluya. Y dice su palabra que le dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Padre Abraham, ten misericordia de mí. Porque al mendigo que él tenía a la puerta de su casa, que necesitaba comida, fue el primero que miró ahí en el paraíso. Pero él ya estaba abajo en el infierno.
Pero él dijo: ten misericordia de mí, padre Abraham, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy siendo atormentado en esta llama. Aleluya. Los que seamos salvos no lo vamos a acordar de nada en esta tierra, porque allá lo que es terrenal se acabó, allá vamos a ser diferentes. Pero los que se pierden sí se van a acordar, porque este rico despertó en el infierno. Este hombre se le paró el corazón, pero en segundos despertó en el infierno. Empezó a ser atormentado por aquella llama. Aquí podemos ver que el mundo te ofrece tantas cosas, pero es para hundirte. Y ya cuando estás hundido, de ahí no te van a sacar. Por eso la palabra dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Aleluya. Porque mientras el hombre vive, camina y respira y entiende, tiene una mente activa y se puede dar cuenta y puede entender una palabra que cualquier hombre que predique le predique. Pero quien vive y a su nombre. Y mire cómo dice su palabra aquí. Y dice la palabra que este hombre murió. Aleluya. Y estaba siendo atormentado. Es lo que Dios no quiere que le pase a los hombres. Amén. Esta palabra hay que predicarla para que el hombre entienda. El hombre cree que solo va a morir y se va a perder y ya no hay nada más. El problema es que después de la muerte ahí es donde sigue lo más peor de la vida de los hombres. Cuando el hombre muere, ahí es cuando empieza a vivir. A este rico, todos los que lo acompañaban a emborracharse o a hacerse un banquete ahí en el infierno, nadie le ayudó, sino que lo atormentaban llamas de fuego y estaba atado de las manos y de las patas por su injusticia y su orgullo. Porque este hombre fue llamado. El llamado que Dios le hizo a este hombre fue poner aquel mendigo que tenía a Dios en su corazón para ver si lo alimentaba. Y el plan de Dios, amigo, es darte salvación. Pero quien vive y a su nombre y su pueblo, así Dios quiere que los hombres se escapen de la perdición. Y mire cómo sigue diciendo aquí la palabra. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ese es el plan que Dios tiene. Dice la palabra en Isaías 59:1: he aquí que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar. Esa mano, amigo, quiere estar sobre tu hombro. Esa mano quiere abrazarte. Esa mano quiere darte la salvación. Esa mano está allí esperando esa oración de arrepentimiento. Aleluya. Lo mismo que hizo este padre con este hijo perdido, lo mismo quiere hacer Dios con usted, amigo. Pero quien vive y a su nombre, ahí podemos ver que Dios no rechaza a los descarriados, ni rechaza a los que se han rebelado contra Él, sino que Él con un amor, con un corazón amoroso, decide, amén, darle un abrazo. Amén. Pero quien vive. Y mire cómo dice la palabra aquí: arrepentimiento, el recibimiento de sus padres. El hijo regresa porque deseaba cuánto que la vida. El hijo regresa porque se daba cuenta que la vida lejos de sus padres no tiene ninguna función. Ahí podemos ver, la vida alejada de Dios no tiene ninguna función. Nuestra vida alejada de Dios no tiene ningún funcionamiento. Porque en cualquier momento, por eso el rey David dijo que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La sombra protectora cubre a todos hombres que se han arrepentido. Pero quien vive y a su nombre. Y dice aquí, muestra que Dios siempre está esperando al pecador con amor y misericordia. Aleluya. Pero quien vive, vamos a ir al versículo 21. Y él le dijo, hijo. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Imagine, este varón día arrepentido lo que le estaba diciendo.
Pero él no escatimó esto, sino que decidió tomarlo como hijo. Amén. Dios no rechaza a nadie, ningún pecador, aleluya. Y sigue diciendo la palabra aquí. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y en sus pies. Pero ¿quién vive? Gloria a Dios. Aquí podemos ver, gloria a Dios. Cuando el Señor les dijo: sacad el mejor vestido, representa la restauración al pecador, a la justicia de Dios. Amén. El ser humano no puede limpiarse a sí mismo de sus pecados. Es Dios quien nos viste con una pureza que no nos pertenece. Y la palabra dice en Isaías 6:10: es el cambio de los trapos de inmundicia por la justicia divina de Dios. Amén. El 22: al ponerle el anillo, el Padre le estaba diciendo: tú llevas mi sello. Ese es el sello que Dios le quiere poner a los hombres, no importa cómo sean. Gloria a Dios. Tú llevas mi sello significa que el pacto entre el pecador y Dios ha sido restaurado. El Hijo regresó con los pies heridos, cansado. Mira cómo dice aquí. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestirle, y ponerle anillo en su mano y calzado en sus pies. El hijo regresó con los pies heridos, sucios, cansados del camino del pecado. Amén. El calzado simboliza que el Padre, amén, que Dios se ocupa de nuestras heridas y nos da la forma nueva de tener un diferente camino. Pero ¿quién vive? Y a su nombre y a su pueblo. Gloria a Dios. Y sigue diciendo aquí el 24: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Pero ¿quién vive? Y a su nombre. Aquí el banquete representa el gozo celestial por la salvación de un alma perdida. Como dice la palabra, que Dios hace fiesta cuando un pecador se arrepiente. Así es de que esta era la palabra que yo traía. Le damos gracias a Dios por esta palabra que Él ha permitido en esta noche. Póngase de pie la iglesia. Le damos gracias a Dios. Vamos a orar por la palabra. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por su misericordia. Gracias, Señor, por esa palabra que tú traíste a algunos hombres que estuvieron aquí, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, Padre, si hay alguien aquí que has tocado su corazón, hacemos un llamado a aquel hombre que quizás sintió en su corazón recibir al Señor como su único y suficiente Salvador. Aleluya. Dios bendiga al primo. Amén. Al dueño de este sector, amén, que permitió que hiciéramos esto. Bendita sea la gloria de Jehová. Le damos gracias a Dios por su misericordia. Si ha predicado la palabra,